A los 83 años, el inconfundible Roberto Carlos, el eterno rey de la música romántica, rompió el silencio como nunca antes lo había hecho. Después de décadas de mantener una imagen impecable, envuelta en misterio, elegancia y melodías que marcaron generaciones, el ídolo brasileño decidió abrir el corazón y revelar verdades que durante años quedaron enterradas entre rumores, especulaciones y silencios cuidadosamente calculados. Conocido por su voz inconfundible, sus letras cargadas de emoción y una trayectoria inmaculada ante los ojos del público, Roberto siempre protegió su vida personal con firmeza. Pero ahora, por primera vez, se atreve a mostrar al hombre detrás del mito. Sus confesiones abarcan desde episodios íntimos y momentos de profunda vulnerabilidad hasta conflictos internos que lo acompañaron en silencio a lo largo de su carrera. ¿Quién es realmente Roberto Carlos cuando se apagan las luces del escenario? ¿Qué ha callado durante tanto tiempo? ¿Y por qué decidió hablar justo ahora? Lo que reveló no solo conmociona, sino que reconfigura completamente la forma en que el mundo ha percibido al mayor ícono de la música romántica de habla portuguesa. Ya no se trata solo de canciones de amor ni de la figura inalcanzable que conquistó multitudes. Esta es la historia de un hombre que amó, sufrió, cayó y se levantó muchas veces, lejos de los flashes, lejos de los aplausos. Desde declaraciones polémicas que dividieron a la crítica, hasta episodios desconocidos de su vida personal que cambiarán para siempre su legado, Roberto Carlos dejó claro que ya no está interesado en esconder nada. Este video no es solo un repaso por su carrera, sino un viaje profundo hacia la esencia del rey. Descubriremos las cicatrices invisibles, las decisiones difíciles que marcaron su camino, los secretos guardados por años y el impacto que estas revelaciones tienen hoy sobre su imagen y su historia. Si alguna vez pensaste conocer a Roberto Carlos, prepárate, esa imagen va a cambiar. Quédate hasta el final porque la última confesión que vamos a compartir va a desafiar todo lo que creías saber sobre él. Una revelación inesperada que muestra un lado completamente desconocido de su personalidad y que, sin duda, quedará marcada como uno de los momentos más valientes de su vida pública. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like si valoras historias reales y apoyar este contenido con un súper gracias si te es posible. Y si no, simplemente comenta, ¿qué parte de esta historia te sorprendió más? Tu opinión es el motor que hace crecer esta comunidad. Bienvenido a una historia que va más allá de la fama y los discos de oro. Esta es la verdad de Roberto Carlos. Y ya no hay marcha atrás. La historia de vida de Roberto Carlos comienza en un rincón modesto del Brasil profundo, pero cargado de significados, emociones y aprendizajes que marcarían su destino para siempre. Nacido el 19 de abril de 1941 en la tranquila ciudad de Cachoeiro de Itapemirim, en el estado de Espírito Santo, el pequeño Roberto Carlos Braga llegó al mundo como el menor de 4 hermanos, en el seno de una familia sencilla, pero rica en valores, disciplina y, sobre todo, amor. Su padre, Robertino Braga, era un relojero meticuloso, de pocas palabras, pero de gestos firmes y nobles. Su madre, doña Laura Moreira Braga, una mujer dulce, devota y de profunda fe cristiana, sería la mayor influencia en su vida emocional y espiritual. Fue con ella con quien Roberto encontró desde niño un refugio afectivo inquebrantable, un vínculo que permanecería como uno de los pilares más sólidos de su existencia. Desde muy temprano, Roberto dio señales de poseer una sensibilidad extraordinaria. Observador, introspectivo y emocionalmente agudo, prefería la calma del hogar y la compañía cercana de su madre a las travesuras propias de los niños de su edad. Su mundo era más silencioso, más profundo, más contemplativo. Y fue en ese universo interior donde la música comenzó a asomar, no como un simple pasatiempo, sino como una voz interna que parecía llamar a algo más grande. Pero el destino, caprichoso como suele ser, no tardaría en imponer una prueba devastadora. A los 6 años de edad, un accidente trágico marcaría su cuerpo y su alma para siempre. Durante las celebraciones de San Pedro, mientras jugaba cerca de la estación de tren con otros niños de barrio, Roberto resbaló y cayó a las vías justo cuando un tren se aproximaba. El impacto fue brutal. En cuestión de segundos, su pierna derecha quedó atrapada bajo el peso del tren. Fue llevado de urgencia al hospital, donde los médicos no tuvieron otra opción, amputaron parte de su pierna por debajo de la rodilla. Ese momento desgarrador no solo transformó físicamente al niño tímido y soñador, sino que también dejó cicatrices emocionales profundas. El dolor, la vergüenza y la sensación de ser diferente lo aislaron. Sufrió burlas, miradas curiosas, rechazos y silencios incómodos. Durante meses, su vida estuvo marcada por el llanto y la inseguridad. Pero en ese dolor silencioso también se gestó su resiliencia. Fue en casa donde encontró el abrigo necesario para enfrentar el mundo.
Doña Laura se convirtió en su escudo espiritual. Con oraciones, abrazos y palabras de fe, lo ayudó a comprender que su historia no terminaba en aquel accidente, sino que apenas comenzaba. La espiritualidad cristiana, vivida con intensidad en su hogar, no solo lo sostuvo, sino que también sembró en él un respeto casi místico por lo divino, una característica que marcaría muchas de sus composiciones y decisiones futuras. Poco a poco, Roberto comenzó a adaptarse al uso de la prótesis. El dolor persistía, pero el deseo de seguir soñando era más fuerte. Retomó los estudios, enfrentó la escuela con determinación, en medio de las dificultades, empezó a destacar por algo que ya era imposible ocultar, su talento. Su voz, afinada y melodiosa, comenzó a llamar la atención en el aula, en las reuniones escolares, en las pequeñas fiestas del barrio. Fue entonces que la música dejó de ser una presencia silenciosa y se convirtió en su verdadera aliada. En cada canción que cantaba, Roberto parecía encontrar alivio, identidad, fuerza. Su madre, siempre atenta, fue su primera admiradora. Lo acompañaba en cada presentación local, lo animaba a seguir cantando, y lo observaba con los ojos brillando de orgullo. Fue ella quien entendió, antes que nadie, que su hijo no era solo un sobreviviente, sino alguien destinado a tocar el alma del mundo. Tras una infancia marcada por el dolor, la superación y una espiritualidad cultivada en el seno de una familia humilde, Roberto Carlos dio sus primeros pasos en la juventud con una misión silenciosa pero decidida: convertir la música en su lenguaje, su refugio y su puente hacia el mundo. Aquel niño tímido de Cachoeiró de Itapemirim, que conocía el sufrimiento de cerca, comenzó a abrirse camino en la escena artística sin imaginar que, con el tiempo, su voz sería sinónimo de amor, nostalgia y consuelo para millones. Su debut artístico ocurrió en la radio, siendo aún adolescente. Con una voz suave, una expresión contenida y un carisma singular, Roberto conquistó a los oyentes sin esfuerzo. Lo que para muchos era talento, para él era destino. Y ese destino lo llevó a Río de Janeiro en los años 50, buscando darle forma profesional a su vocación. La gran ciudad fue, al mismo tiempo, una escuela dura y un campo fértil de oportunidades. Rodeado de competitividad, desilusiones y noches de incertidumbre, Roberto no se rindió. Fue en ese escenario agitado donde conoció a Erasmo Carlos, el que se volvería su hermano musical y compañero de alma. Juntos, marcarían una era con la explosión del movimiento Jovem Guarda, que transformó por completo la cultura juvenil de los años 60 en Brasil. El programa televisivo Jovem Guarda, lanzado en 1965, convirtió a Roberto Carlos, Erasmo y Wanderlea en ídolos instantáneos. Semana tras semana, millones de jóvenes brasileños lo seguían con devoción. Roberto se volvió el símbolo del romanticismo idealizado, de la rebeldía educada y del artista que cantaba con una ternura inquebrantable. De esa etapa salieron himnos generacionales como Quero que va tudo pro inferno, He prohibido fumar y Iu te amo, te amo, te amo. Sin buscarlo, sin exigirlo, la corona de rey le fue impuesta por el público, encantado con su imagen discreta y su mensaje sentimental. Pero con la fama vinieron también las exigencias y los sacrificios. Roberto Carlos comenzó a sentir el peso del personaje que había creado. La presión por mantener una imagen casi sagrada, inmaculada, se volvió una carga. Su vida privada se redujo a breves momentos de respiro entre shows, giras y grabaciones. Los amigos de infancia quedaron en el pasado, la familia, cada vez más distante. El Roberto de los escenarios era adorado. El Roberto de la vida real, cada vez más solitario. Incluso rodeado de multitudes, sentía el frío del aislamiento. Las entrevistas se volvieron mecánicas. Las reuniones sociales, escasas. Roberto comenzó a blindar su intimidad con celo absoluto, cultivando un misterio que, con el tiempo, alimentó rumores, especulaciones e historias sin confirmar. Pero él nunca se preocupó por desmentir. Prefería el silencio a la polémica. A finales de los años 70, Roberto abandonó el estilo juvenil de la Jovem Guarda y se reinventó como el mayor ídolo romántico de Brasil. Nacía así su fase más intensa y refinada, marcada por composiciones como Detalhes, como E Grande o Meu Amor por Você y Emocoes, canciones que tocaron el alma de varias generaciones. Su público ya no eran solo jóvenes, eran padres, abuelos, hijos, todos encontraban en su voz un eco de sus propios sentimientos. Y mientras su carrera se internacionalizaba, con giras por México, Argentina, Portugal, Estados Unidos, y sus canciones en español ganaban el mismo éxito que en portugués, su mundo emocional se volvía cada vez más cerrado. Roberto Carlos empezó a mostrar manías, rituales y comportamientos que muchos catalogaban de excéntricos. Evitaba ciertos colores, como el marrón o el púrpura,
por considerarlos de mal agüero. Sus camerinos debían estar impecables, y cualquier cambio en el orden establecido lo perturbaba. El control se convirtió en una necesidad vital. Era su forma de resistir al caos de la fama. En el amor, también vivió intensamente, pero con cicatrices. Su matrimonio con Cleonice Rossi, madre de su único hijo, Dudu Braga, fue uno de los vínculos más significativos de su vida. Más tarde, tuvo romances públicos con Miriam Ríos y con María Rita, su última gran compañera, a quien amó profundamente. La muerte de María Rita, víctima de cáncer, fue un golpe devastador. Roberto se replegó. Canceló apariciones. Se aisló. El hombre que cantaba al amor se encontraba nuevamente cara a cara con el dolor que había conocido en la infancia. El aislamiento que antes era una elección, ahora era una necesidad emocional. Y así, entre multitudes que lo ovacionan y silencios que lo consumen, Roberto Carlos continúa siendo un símbolo contradictorio y fascinante, una figura pública que nunca dejó de ser íntima, un ídolo que eligió el misterio como escudo, un hombre que hizo del amor su bandera, incluso cuando el mundo le negaba consuelo. La vida amorosa de Roberto Carlos siempre ha estado rodeada de una mezcla de fascinación, curiosidad y al mismo tiempo, mucha discreción. Aunque es uno de los artistas más populares y admirados de Brasil, sus relaciones personales nunca han sido tan expuestas como su música. Esto creó una aura casi mística alrededor de sus amoríos, haciendo que a menudo el público se preguntara qué sucedía realmente detrás de las cámaras y los escenarios. Lo cierto es que, para Roberto, el amor siempre ha tenido un sabor especial, marcado por intensos encuentros, profundas pérdidas y un dolor que, aun con el paso de los años, nunca dejó de acompañarlo. Desde el inicio de su carrera, Roberto ha demostrado una visión muy particular del amor. Para él las relaciones debían vivirse de forma profunda y verdadera, sin prisas, sin superficialidades. Su primera relación importante fue con Cleonice Rossi, su esposa durante muchos años, con quien tuvo su único hijo, Dudu Braga. Esta relación fue fundamental para que Roberto construyera una base sólida durante los primeros años de éxito. Cleonice era más que una compañera, era un refugio seguro en medio de la turbulencia que siempre traía la fama. Sin embargo, como en muchas historias de amor intenso, la vida en pareja también enfrentó desafíos, que llevaron a la separación. Incluso después de la ruptura, el respeto y la admiración entre ellos permanecieron intactos. La separación de Cleonice marcó una nueva etapa para Roberto, quien no solo siguió creciendo como artista, sino que también comenzó a experimentar nuevos amores, siempre con la misma intensidad, pero cargados de una complejidad emocional aún mayor. Una de las relaciones más comentadas fue con la actriz Miriam Ríos. Este romance duró varios años y estuvo rodeado de mucha especulación en los medios. Para el público parecían una pareja ideal, pero para Roberto era un capítulo más en su búsqueda del amor verdadero, aquel que lograra llenar la soledad que arrastraba desde niño. Miriam, por su parte, siempre ha mostrado respeto por la reserva de la cantante, aunque, como cualquiera, también ha enfrentado los retos de relacionarse con tan gran figura pública. Además de Miriam, Roberto Carlos tuvo una relación muy importante que marcó profundamente su vida, su unión con María Rita, su última pareja, con quien vivió años de una relación marcada por la complicidad y el amor. María Rita fue una presencia que trajo luz en tiempos de oscuridad. Su muerte prematura por cáncer fue un golpe devastador para Roberto. Esta pérdida sacudió profundamente su mundo y lo sumió en un periodo de silencio y retraimiento. El dolor de aquella despedida nunca fue superado del todo. Dejó un enorme vacío en el corazón de la cantante, quien durante muchos años evitó hablar de este episodio para no revivir la tristeza. Incluso a medida que pasa el tiempo, esta ausencia permanece como una herida abierta, un recordatorio constante de lo frágil que puede ser el amor frente a la imprevisibilidad de la vida. Los amores perdidos en la vida de Roberto Carlos no se limitan a las relaciones oficiales o públicas. Hay versiones y especulaciones sobre otros sentimientos vividos por la cantante, algunas pasiones guardadas bajo llave, otras historias que nunca salieron a la luz. Esta discreción es una característica llamativa de su personalidad, elige lo que quiere compartir, preservando su privacidad con sumo cuidado. Por eso, el público se encuentra a menudo ante una imagen incompleta del hombre detrás de la voz que encantó a generaciones. Esta brecha alimenta aún más la fascinación que lo rodea, convirtiéndolo en una figura casi inalcanzable, envuelta en misterio y reverencia. Esta distancia emocional, sin embargo, no disminuyó la intensidad con la que Roberto experimentaba sus sentimientos. Todo lo contrario, hizo que cada relación tuviera un peso especial, una dedicación profunda. Sus amores, ya fueran públicos o privados, fueron siempre vividos con total entrega.
Este compromiso se reflejó en sus canciones, que hablaban de añoranza, pasión, encuentros y despedidas. Cada verso parecía reflejar una experiencia personal, un fragmento de su propia historia. Esto ayudó a construir una conexión poderosa con su público, que veía en las letras una expresión de sus propios sentimientos, un consuelo para los dolores y las alegrías del corazón. Aún con toda esta historia de amor y pérdida, Roberto Carlos nunca dejó de creer en el amor. Esta fe en los verdaderos sentimientos es uno de los aspectos que más inspira a sus fans. Siempre ha expresado, en entrevistas y en sus propios relatos, que el amor es la fuerza que mueve al mundo, que da sentido a la vida y ayuda a superar las adversidades. Esta creencia lo acompañó durante toda su carrera, incluso cuando las circunstancias parecían conspirar contra él. Roberto Carlos es un nombre que no necesita presentación. A lo largo de su carrera, construyó una trayectoria brillante e inolvidable, conquistando seguidores de todas las generaciones. Pero no todo en la vida del rey fue tan tranquilo y armonioso como sus canciones románticas. A lo largo de los años, ha hecho revelaciones sorprendentes, revelado verdades poco conocidas, hecho declaraciones polémicas que conmocionaron a parte del público y, lo más importante, se ha distanciado de partes de su pasado que, de cierta manera, ya no forman parte de quien es hoy. Estas rupturas y revelaciones no solo revelan su valentía al afrontar la vida con sinceridad, sino que humanizan aún más esta figura que, para muchos, parece intocable. Uno de los puntos más llamativos de estas revelaciones fue la apertura de Roberto Carlos sobre sus creencias y espiritualidad. Durante mucho tiempo mantuvo su religiosidad como algo reservado, un aspecto privado de su vida. Pero con el paso del tiempo, especialmente a partir de los años 2000, comenzó a hablar abiertamente de su profunda conexión con la fe y la espiritualidad. Declaró públicamente su devoción al catolicismo, pero también mostró interés por otras formas de religión, lo que le ayudó a superar momentos difíciles. Esta honestidad sorprendió a muchos fanáticos, quienes no esperaban que la cantante, símbolo de la música romántica y las baladas melancólicas, tuviera una relación tan íntima e intensa con la fe. Esta apertura fue vista como un signo de valentía, ya que rompía con la imagen de un artista centrado exclusivamente en su carrera para mostrar un lado más humano y vulnerable. Además de la espiritualidad, Roberto Carlos también sorprendió con declaraciones sobre su vida personal que salieron de lo convencional. En algunas entrevistas, habló de las dificultades que enfrentó para mantener su privacidad ante la exposición constante. Reveló que, en ocasiones, se sintió atrapado por la fama y que esa presión afectó sus relaciones y su salud emocional. Esta sinceridad sorprendió a los fanáticos, porque muchos imaginaban que la vida de un artista tan reconocido sería una secuencia de victorias y glorias. Por el contrario, Roberto demostró que el éxito también tiene un precio alto, un costo emocional que no siempre es visible para el público. Uno de los episodios más controvertidos de su carrera se refiere a su relación con los medios de comunicación. Roberto Carlos siempre se ha caracterizado por mantener una respetuosa distancia de la prensa, evitando escándalos y polémicas públicas. Sin embargo, en algunas ocasiones ha criticado duramente el sensacionalismo y la invasión de la privacidad, lo que ha generado un intenso debate. Incluso afirmó que la prensa a veces distorsionaba sus palabras y creaba narrativas que no correspondían a la realidad. Estas declaraciones causaron revuelo, dividiendo opiniones entre los fanáticos y los medios de comunicación, pero reforzaron la imagen de un hombre que lucha por preservar su integridad y su verdad, incluso en un entorno tan hostil como el mundo de las celebridades. Otro momento de ruptura con el pasado fue su decisión de reducir drásticamente su exposición pública y sus compromisos profesionales durante periodos específicos de su vida. Roberto Carlos, quien durante décadas fue una presencia constante en espectáculos, programas de televisión y eventos, comenzó a adoptar un ritmo más reservado, centrado en proyectos seleccionados y en el cuidado de su salud y su familia. Este cambio no fue solo una cuestión de edad o de cansancio, sino una auténtica ruptura con la lógica de la fama y de una carrera desenfrenada. Reveló que esta elección fue esencial para preservar su calidad de vida y mantener intacto su amor por la música. Para muchos, esto significó la pérdida de una época dorada, pero para Roberto, fue un descanso necesario para reevaluar sus valores y prioridades. Roberto también sorprendió al hablar del impacto que los cambios tecnológicos y culturales tuvieron en su carrera. Reconoció que, a pesar de siempre intentar adaptarse, hubo momentos en los que se sintió fuera de lugar ante las nuevas dinámicas de la industria musical, especialmente con la llegada de Internet y las redes sociales. Esta admisión es rara entre los artistas de su generación, quienes a menudo prefieren negar o minimizar estas transformaciones. Para Roberto, sin embargo, fue importante reconocer estas dificultades,
mostrando humildad y capacidad de reflexionar sobre su propio camino. Las polémicas declaraciones también se extendieron a cuestiones sociales y políticas. Roberto Carlos, quien durante mucho tiempo evitó tomar posición pública sobre temas polémicos, comenzó a expresar sus opiniones con mayor claridad, lo que sorprendió a muchos. Habló de la importancia de la justicia social, de la igualdad y de la necesidad de unir al país, pero también criticó a sectores específicos de la política y de la sociedad que, según él, contribuyen a la división y al sufrimiento del pueblo brasileño. Estos discursos provocaron debates y reavivaron discusiones sobre el papel del artista en la sociedad, dividiendo opiniones, pero ciertamente reforzando su relevancia como voz activa en temas que van más allá de la música. Roberto Carlos, conocido mundialmente como el rey de la música romántica, siempre ha mostrado al público una imagen de fuerza y serenidad. Sin embargo, la trayectoria de una vida tan larga, tan marcada por éxitos extraordinarios, no estuvo libre de momentos difíciles, pérdidas dolorosas y el peso inexorable de los años. Al profundizar en su historia, podemos ver que los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su vida, especialmente los más recientes, han tenido un profundo impacto en su estado emocional, su salud y su forma de ver el presente y el futuro. Durante décadas, Roberto Carlos vivió bajo los focos, transmitiendo siempre emociones a través de sus canciones que hablan de amor, esperanza, tristeza y superación. Sin embargo, la fama muchas veces le sirvió como escudo, ocultando sus conflictos personales y las batallas internas que libraba lejos de las cámaras. Con el paso del tiempo, el artista fue revelando estas dificultades, mostrando un lado más humano y vulnerable, muy alejado de la imagen idealizada que muchos fans tenían de él. Los años pasaron no solo trayendo victorias, sino también derrotas que marcaron su vida para siempre. Una de las mayores dificultades recientes que enfrentó Roberto Carlos fue la pérdida de personas muy cercanas a él. Amigos y familiares de toda la vida que habían estado a su lado durante toda su carrera se despedían, dejando un enorme vacío y un constante sentimiento de nostalgia. Estas pérdidas tuvieron un profundo impacto en sus emociones, y el cantante expresó en entrevistas el dolor que sintió por la ausencia de estas importantes figuras. Habló sobre el sentimiento de soledad que surge cuando ya no están los que siempre han estado, y cómo esto cambia la percepción de la vida, obligándonos a afrontar la realidad de una forma más dura y directa. Además de las pérdidas personales, Roberto Carlos también enfrentó desafíos relacionados con su salud física, que con el paso de los años comenzaron a pasarle un precio mayor. Aún manteniendo una rutina disciplinada y cuidando especialmente el cuerpo, el peso de la edad comenzó a hacerse sentir, trayendo limitaciones que antes parecían lejanas. Reveló que le resultó difícil mantener el ritmo intenso de su carrera y que tuvo que aprender a bajar el ritmo para preservar su calidad de vida. Esta adaptación no fue fácil para alguien acostumbrado a estar siempre en movimiento y a entregar la máxima energía en el escenario, pero era necesaria para asegurarse de poder seguir compartiendo su música con el público. El impacto de los años también se sintió en la vida emocional de Roberto Carlos. A medida que pasaba el tiempo, se enfrentó a momentos de introspección y cuestionamiento, reflexionando sobre todo lo vivido y lo que realmente le importa. Estas profundas reflexiones hicieron aflorar sentimientos de melancolía, pero también de gratitud. Reconoció que cada desafío y cada pérdida contribuyeron a formar el hombre que es hoy, más sabio y más consciente de las fragilidades de la existencia. Estas confesiones conmovieron a muchos fanáticos, quienes comenzaron a ver a Roberto Carlos no solo como un artista reconocido, sino como un ser humano capaz de reconocer sus limitaciones y aprender de ellas. Uno de los episodios más difíciles para el cantante fue lidiar con la muerte de personas que no solo compartieron momentos de su vida, sino que también influyeron directamente en su carrera y trayectoria artística. Amigos músicos, productores y colaboradores se fueron distanciando a lo largo del inevitable curso de la vida, y cada despedida dejó una profunda huella en su corazón. Roberto Carlos comentó que estas pérdidas eran un recordatorio constante de lo efímero de la vida y la importancia de valorar cada momento. Este sentimiento de finitud le hizo intensificar aún más el cariño que dedica a sus fans, entendiendo que la música es una forma de inmortalizar emociones y recuerdos. A pesar de estos momentos difíciles, Roberto Carlos demostró una fuerza notable para seguir adelante, afrontando el peso de los años con dignidad y serenidad. Ha expresado varias veces que ha aprendido a aceptar las limitaciones que impone el tiempo, viéndolas como una parte natural del ciclo de la vida. Esta aceptación no significa resignación, sino más bien una comprensión madura de que cada etapa trae sus propios desafíos y oportunidades. Roberto utiliza esta perspectiva para buscar el equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu, valorando lo que realmente importa: el amor, la familia, la fe y la música.
El cantante también abrió su corazón al hablar del impacto emocional de estas pérdidas y el envejecimiento, confesando que, a pesar de toda la fama y el éxito, ha pasado por periodos de profunda tristeza y soledad. Reveló que aprendió a buscar apoyo en amigos y familiares y que la espiritualidad fue un pilar fundamental para superar estos momentos difíciles. La fe, que siempre había sido parte de su vida, se volvió aún más importante, ayudándolo a encontrar consuelo y esperanza incluso en los días más oscuros. A los 83 años, Roberto Carlos, el eterno rey de la música romántica, comienza a despojarse del mito para revelar al hombre real que vive detrás de los escenarios. Después de décadas envuelto en una imagen pulida, casi sagrada, de ídolo discreto y reservado, el artista que marcó generaciones con sus canciones de amor y esperanza, finalmente ha comenzado a hablar desde un lugar más íntimo, más sincero, más humano. Durante años, Roberto cultivó con maestría una figura pública que inspiraba respeto, admiración y cierta distancia. Su talento era incuestionable, su presencia imponente, y su silencio, elocuente. No necesitaba decir mucho para ser comprendido. Y sin embargo, con el tiempo, algo cambió. La madurez, las pérdidas, las lecciones de la vida y la necesidad de conectar verdaderamente con quienes siempre lo acompañaron, sus fans, lo llevaron a abrir lentamente las puertas de su mundo interior. Hoy, Roberto Carlos se muestra como nunca antes, vulnerable, reflexivo, profundamente humano. Este proceso de apertura no ocurrió de la noche a la mañana. Fue una evolución lenta, nacida del desgaste de los años, del peso de los silencios prolongados, y del deseo legítimo de contar su propia versión de la historia. Durante décadas, eligió mantener su vida personal al margen, protegiendo sus emociones con un muro de elegancia y prudencia. Pero ese silencio también generó interrogantes, rumores, especulaciones que él, por dignidad o por dolor, jamás se preocupó en desmentir. Ahora, en esta etapa serena de su vida, el rey baja la guardia. Habla de lo que nunca habló. De sus miedos. De sus dudas. De la dificultad de ser una figura pública permanentemente observada, analizada, idealizada. Admite que no siempre fue fácil interpretar el papel del ídolo perfecto. Que la fama, aunque gloriosa, también aprieta. Que hay soledades que ni el aplauso más ruidoso puede llenar. Que hubo días en que deseó escapar, ser invisible, respirar fuera de la jaula de oro que él mismo ayudó a construir. Este Roberto Carlos que hoy se revela no es menos admirable que el de antes. Al contrario, es más real, más cercano, más profundo. Ya no teme mostrar las grietas. Reconoce que en su camino hubo sacrificios, que la fama tuvo un precio y que muchas veces se sintió prisionero de su propia imagen. Pero también deja claro que todo lo vivido le enseñó el valor de la autenticidad, del amor verdadero y de la fe inquebrantable que lo acompañó desde niño. Uno de los aspectos más poderosos de esta nueva etapa es su mirada sobre el paso del tiempo. A sus 83 años, Roberto ya no corre detrás del éxito, lo contempla con gratitud. Ya no busca ser amado por todos, valora más las relaciones sinceras que lo sostienen en silencio. En sus palabras, el sentido de la vida ha dejado de estar en la ovación para estar en lo cotidiano, en un café compartido, en una conversación honesta, en la calma del hogar. En el amor recibido y dado, sin condiciones. Esta transformación, esta desmitificación, no disminuye su leyenda. Al contrario, la engrandece, porque muestra que el verdadero rey no es el que siempre se muestra invencible, sino aquel que, con el tiempo, se atreve a ser el mismo. Y ese es el Roberto Carlos que ahora tenemos frente a nosotros, más sabio, más libre, más humano que nunca.